Ya están aprendiendo. ¿Quién se recuerda del tema de la clase? Por favor, levanta la mano si alguien se recuerda. Sí, hermano. ¿Cómo? Gracias. Miren. Miren este libro. ¿Lo vieron? Ok. Este libro, bueno, lo escribí o lo traducí de algo que compartí en 2001. Básicamente todo ese año y antes, el Señor estaba hablando a mi corazón. Ese es durante el tiempo cuando yo estaba en la escuela bíblica. Y el tema de nuestra clase es la vida crucificada. Oigan, para que entiendan bien, no es una vida crucificada, sino la vida crucificada. Por nada. Jesús lo llamaba de esta manera. Jesucristo, cuando caminaba entre hombres, decía uno. Esto era la definición de Jesucristo para la vida crucificada. Él decía uno. Varios versículos, la mayoría yo digo, están en el Evangelio según el apóstol Juan. Decía Jesús, que no saben, que no creen que yo y mi Padre somos uno. El Padre en mí y yo en el Padre. Esto es la vida crucificada. Ahora, bueno, ni les di ningún requisito la clase pasada, pero aquí les doy unos cuantos. Ya sé que no tienen el libro de hermano Sparks, la Escuela de Cristo. A ver, hay algunos, todos tienen un celular, ¿sí o no? Nadie tiene. No. Gracias, pero al fin de semana tienen un celular. Miren. Ahora sí tienen. Bueno, miren, los que tienen, voy a enviar un enlace a la hermana Juana para que descarguen este libro a su celular. No, miren, no es para trabajo, no es para un trabajo. Quiero que lo descarguen y que lo lean. Porque el Espíritu Santo de todos, no, ni pueden ver mi biblioteca, pero de toda mi biblioteca que está en dos lados aquí, que no se mira, que no lo pueden mirar, de todos los libros que tengo y de todos los libros que tengo en cajas, el Espíritu Santo fue ese libro que el Espíritu Santo usó para dirigir, volver, guiar y traer mi corazón a la persona de Jesucristo mismo. Oigan, de tinieblas, oscuridad, a luz.
la luz de su rostro. Cuando esto pasa, y esto es un milagro de Dios, pero cuando esto pasa, oigan, nada cambia. El gran cambio eterno vino el momento del nuevo nacimiento. Pero cuando por medio de la obra del Espíritu Santo, nuestro corazón es traído en conocimiento de tinieblas a la luz del rostro de Jesucristo mismo, oigan, desde ese momento en adelante comenzamos a caminar en luz. Comenzamos a caminar en la verdad. Comenzamos a caminar en Cristo. Esto es tremendo. Es tremendo. Bueno, lo que hay que hacer durante cada clase, durante cada lección, y ya sé que ya lo están haciendo, pero para recordarles, mire, escuchen para un título que describe la lección entera. Y apúntenlo. Dáselo a hermana Vero o a hermana Juana y me lo van a enviar. Pero escuchen para un título de la clase, para un título de la lección entera. También apunten lo que personalmente toma su atención. Porque yo digo, si algo toma vuestra atención, es el Espíritu Santo tratando de tomar la atención de vuestro corazón. Ahora, levanten la mano cuando acaban de apuntar todos. Algunos me miran, pero nadie levanta la mano. Gracias. Ahora sí, gracias. Soy muy visual yo. Miren. Ahora les pregunto. De la clase la semana pasada, ¿alguien a lo mejor tiene una pregunta sobre la materia, la material, sobre lo que compartí? Levante la mano si alguien tiene una pregunta. No, gracias. Alguien recuérdeme, al comienzo de cada clase, quiero dar lugar para preguntas. Si alguien tiene una pregunta. Bueno, siguiendo. Nuestro Señor Jesucristo ¿qué es la palabra? Un momento. Trató con la situación del pecado. Óyeme, y eso es parte de la salvación de Dios. Tratar con el pecado. Pero por favor, oigan, eso no es toda la salvación de Dios. La salvación de Dios es Jesucristo mismo. Tan tremendo la escritura. En el Evangelio, según el apóstol Juan, perdón, no me acuerdo cuál capítulo es, a lo mejor capítulo 1, 2 o 3, pero dice
Juan el Bautista dice acerca de Jesús, dice, he aquí, primero, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados, el pecado del mundo. Primera vez que Juan el Bautista mira a Jesús caminando. Esto es lo que declara el testimonio de Juan el Bautista. He aquí, vean, miran, todos los ojos miran al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero después, gloria a Dios, dice, el siguiente día, Juan mirando a Jesús declara, proclama, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, el Cordero de Dios aparte de pecado. El Cordero de Dios según, bueno, no según, pero el Cordero de Dios, oigan, la resurrección. Primero, cuando Jesús fue enviado, Él trató con el pecado en su muerte, lo enterró, esa situación, esa condición. Después Jesucristo resucitó. Ya no hay que tratar con el pecado. Él ya lo hizo cuando fue crucificado. Pero la mayoría de su cuerpo siguen aquí en este conocimiento, tratando con el pecado. Cuando hay muchísimo más la grandeza, la excelencia de Cristo. Es muy, muy triste. Muchos en sus corazones no vienen a la resurrección, el Señor del cielo. Solamente se quedan en sus corazones. Con la situación de pecado. Antes de la situación de pecado, oigan, declara un cordero slain. Esta palabra lo voy a buscar en la escritura y leerlo. Un cordero como inmolado. Pero oigan, desde el principio, antes de la situación de pecado. ¿Han pensado de eso? ¿Alguien sí o no? No, sí. Jesús es un cordero inmolado. ¿Esa es la palabra inmolado? Desde el principio. Esto es decir, antes de la situación de pecado. Ahora, ahorita vamos a leer también en Génesis. Esto es la vida crucificada.
Ahora, en Génesis, ahorita lo vamos a leer, comieron del árbol de muerte. Entró a la alma una condición de muerte, cual condición no estaba antes. Dios, ya sabemos, Dios y ¿qué es la palabra otra vez? Perdón, no sé esta palabra tan bueno. Dios inmoló un sacrificio para Adán y Eva. Ya lo saben, sí. El testimonio de Jesucristo fue predicado desde el principio. El testimonio de Jesucristo siguió y sigue predicado desde el principio. Bueno, primer hombre Adán, creado de Dios, en el imagen de Dios, para ser un testimonio del Hijo de Dios. Vamos a leer. Este es Génesis capítulo 1, versículo 26 a versículo 28. Dice, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, yo sé que yo lo he oído, varios hermanos, varias hermanas, dicen, no, pues yo estoy creado en la imagen de Dios. Miren. Versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora con el pizarrón. Estos solamente dibujos para poder entender. Este círculo no es una imagen de Dios. Representa el eterno, sin principio y sin fin. Dios, aquí en Génesis capítulo 1, dice, vamos a crear a hombre en nuestra imagen. Se mira casi igual, ¿verdad? Un círculo se mira como otro círculo, pero son diferentes colores. Porque uno es vida. El otro, Adán, durante ese tiempo, cuando Dios lo creó, no tenía vida. Ahora, sigue. Y hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Oigan el testimonio, el hombre, el Señor de todo, la creación. ¿Lo pescaron? Un hombre, Señor de toda una creación. Tremendo testimonio de Jesucristo. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, para que sea un testimonio de Jesucristo. Sigue, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, miren, fructificad y multiplicaos y llenad
la tierra completamente. Y sojuzgarla y señorear. Y sigue otra vez. Tremendo testimonio del Hijo de Dios. Fructificar, multiplicaos, llenar la tierra. Ya sé que nosotros cristianos no creemos Moisés, no creemos el testimonio, no creemos la escritura. Yo ya lo sé. Se requiere un milagro de Dios creer el testimonio. Se requiere un milagro de Dios ver el testimonio. ¿Cuál testimonio está escondido en la escritura? Escondido de la mente natural. Miren, otro tremendo testimonio de Jesucristo. José, el amado de su padre. Sus hermanos le tenían envidia. En testimonio, sus hermanos lo mataron. ¿Qué es lo que pasa a lo que está muerto? Lo tienen que enterrar. Un hombre, un hijo, un amado de su padre, llegó a Egipto entre los muertos. Dios es un perfeccionista. ¿Esa es la palabra? Sí. Dios es un perfeccionista. 400 años para presentar un testimonio, oigan, de la grandeza de la resurrección. 400 años, todo Israel estaba en Egipto, ¿sí o no? ¿Sí, hermano? Gracias, sí. ¿Qué fue lo que pasó durante ese tiempo? Bueno, les digo. Antes, miren, seguimos con José. ¿Qué fue con José? Fue básicamente el más alto de todo Egipto. Sí. José, oigan, el Señor de los vivos y de los muertos. José es el que tiene toda autoridad, todo poder. Sigue el testimonio. 400 años. Ahora, en la casa de esclavitud. Dios, presentando su testimonio otra vez, envía a otro, Moisés. Moisés presenta el evangelio. Oigan, el Cordero de Dios, cual tienen que inmolar. ¿Es la palabra otra vez? Inmolar, sí. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Salió todo Israel. Salió, oigan, una multitud, ¿sí o no? Sí. ¿Quién sabe qué tantos cientos, millones, quién sabe qué tantos gentes, personas, almas salieron? Dios sabe el número exacto. Pero ¿qué dice también? El testimonio. Salieron con los huesos de José. En testimonio, según el testimonio eterno de Dios de su Hijo,
fue la resurrección de José, el hijo amado de su padre. Jehová le dice a Moisés que le declare a Faraón: Israel, singular, es mi hijo, singular. Deja mi hijo ir para que él me sirve. Salieron con los huesos de José, pero fue, oigan, la grandeza de la resurrección del Hijo amado. 400 años. Ahora, entraron por la puerta, fueron por el Mar Rojo y estaban en testimonio en resurrección. La mayoría no conocía la grandeza de su salvación, la grandeza de la vida, la grandeza de la resurrección. Completamente ignorantes del gran milagro que Dios hizo. Pero aquí el testimonio lo dice: y los bendijo Dios. Aquí está la bendición, hermanos y hermanas. Bendecidos con toda bendición en los cielos, en la persona de Jesucristo mismo. Toda bendición espiritual en Cristo. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra. Otra vez, cuando Dios, en su entrañable misericordia y gracia, por medio de la obra del Espíritu Santo, trae una alma a Jesucristo, al nuevo nacimiento, miren lo que pasa. Jesucristo, la vida, la resurrección, entra a la alma, oigan, y Él mismo completamente llena la tierra. Nada faltando. ¿Comprendemos? Dios no nos dio un Cristo pequeño. No. La cosa es el conocimiento cual está sometido en nuestro corazón es pequeño. Nuestro conocimiento de Cristo es un conocimiento pequeño. No conocemos la grandeza de la resurrección. Pero gloria a Dios, oigan, Dios no. Dios sabe la verdad. Dios conoce a su Hijo. Aunque el pueblo de Dios sigue ignorante, Dios conoce la verdad. Y su Espíritu tan fiel, el Espíritu de verdad, fiel está obrando en nuestros corazones, el corazón de su pueblo, para que su pueblo también pueda conocer la verdad. Ahora, siguiendo, primer hombre, Adán, ya sabemos,
corrompió el testimonio. Dios dice, vamos a hacer hombre en nuestra imagen para que sea un testimonio del Hijo, para que sea Señor de toda una creación, para que llene toda la tierra con sí mismo. Tremendo testimonio de Jesucristo en el nuevo nacimiento. Ya sabemos lo que pasa. Hombre es como hombre es. Corrompió ese testimonio. Ahora, Dios creó a hombre en su imagen, con el pizarrón aquí, para ser un testimonio de su hijo. Pero Adán no era su hijo, solo un testimonio del Hijo de Dios. Adán fue creado, el Hijo de Dios, Jesucristo, es el eterno. El Hijo de Dios, el eterno, ha existido antes de la creación, antes de tiempo. Él creó la creación. Todo lo hizo Él para servir su propósito. Por Él y para Él. Miren, después, ya sabemos, estaba un serpiente, ¿sí o no? Bueno, antes de eso, Dios dice, no comes del árbol de muerte. Ya sé que dice del árbol de lo bueno y del mal. Nosotros cristianos leemos la escritura, pero lo leemos muy ignorantemente. Pensamos que es el árbol de lo mal. No. La escritura dice el árbol de lo bueno y de lo mal. Pero en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios, para Dios es el árbol, oigan, de muerte. Hombre fue engañado del serpiente. Hombre comió del árbol de muerte. Y hombre entró a una condición de muerte. Ahora, esta forma cuadrada no es nada semejante al círculo, ¿verdad? Gracias. Miren, este cuadra no es nada como el círculo. Nada, no se parece nada. Este cuadro nunca podrá ser como el círculo. Miren, déjame decirlo de esta manera. Según la escritura, muerte no es un testimonio de vida. Muerte no es nada como vida. De misma manera, tinieblas, oscuridad, no es un testimonio de luz. Con el pizarrón. Aquí está muerte. Ahora, una imagen corrompido no es un testimonio de vida. Ni la luz, el conocimiento. Bueno, dije luz y estoy apuntando de las tinieblas. El conocimiento de hombre son tinieblas. Y las tinieblas no son un testimonio de luz.
El primer hombre, Adán, corrompió el testimonio tanto por su condición, la condición del alma, su estado de ser, como por la mente. Otra vez, el cuadro no es nada semejante al círculo. Y estos son mis dibujos. Este cuadro no puede, nunca podrá ser como el círculo. Imposible. Capítulo 2 de Génesis, versículos 16 a versículos 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya sabemos, hombre murió. Génesis capítulo 3, comenzando con versículo 6. Y vio la mujer, y vio, oigan, con ojo natural, lo que se puede ver en lo natural, que el árbol era bueno para, miren, comer, y que era agradable a los ojos naturales, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya lo oí. Pero hay, miren, déjame terminar aquí con este pasaje. Para alcanzar la sabiduría. Ahora, oye, no sé si saben esto. Antiquedad es la palabra, antiquedad. ¿Cómo? Antiquedad, antiquity. ¿Saben que en antiquedad, sí o no? Antiquedad, antiquity. Miren, oigan. Gracias. ¿Sabían que en antigüedad, antiquity, el serpiente representaba sabiduría? Levante la mano si alguien sabía eso. El serpiente representaba la sabiduría. Pero oigan, esa sabiduría es de abajo. ¿Cuál sabiduría gobierna al primer hombre, Adán? ¿Cuál sabiduría Dios le ama? Oiga, ignorancia. Esta sabiduría no es la sabiduría de Dios. Cristo, el Hijo, es la sabiduría de Dios. Si nuestro corazón no está, oigan, morando en Cristo, después nuestro corazón
está sometido a la sabiduría del primer hombre Adán, cual sabiduría es el serpiente. Recuerden lo que le dijo Jesús a Pedro. Jesús hablando de la crucificación. Pedro le dice, no, Señor, no pasará esto. ¿Qué le dice Jesús? Apártete de mí, Satanás. Bueno, tengo que declarar lo siguiente para no dejarlos desanimados. Dios, por medio de la obra de su Espíritu Santo, sigue obrando en nuestros corazones para traer nuestro corazón de estar sometido a la mente natural, la mente del primer hombre Adán, a la mente eterna, la mente de Cristo. Aquí terminamos. Dios me los bendiga. Los miramos en la siguiente clase. Sí, entreguen los papeles para que me los envíen.